¿Es la unidad judía en Israel o en otro lugar una causa perdida? Los problemas que dividían a los israelíes antes de los ataques del 7 de octubre de 2023 siguen presentes, aunque los combates se hayan detenido temporalmente. Divisiones entre derecha, izquierda, defensores y opositores de la reforma judicial y pro-Netanyahu. Y cualquiera menos Bibi, askenazíes, misrajíes, laicos, religiosos, jaredíes y otros. Todos siguen ahí, generando más una guerra cultural que un debate sobre estos temas. Algunos israelíes aún buscan superar esas diferencias. ¿Son soñadores o los verdaderos realistas? Hoy en Think Twice platicamos con Yoav Heller, líder de Cuarto Cuarto, sobre su misión de unir a los israelíes. Bienvenidos a Think Twice. Hoy conversamos con Yoav Heller, historiador y activista israelí, sobre el movimiento Cuarto Cuarto y cómo busca unir a los israelíes. Antes de iniciar el programa, les recuerdo que además de Think Twice, también tengo un podcast diario de Jonathan Tobin, donde comparto noticias y análisis sobre los temas más importantes actuales. El programa Jonathan Tobin Daily está en el canal de JNS, disponible donde escuchen podcasts. Y ahora, pasemos al programa de hoy. Unificar a los israelíes es un cuento de hadas dada la amargura de los debates que han polarizado su sociedad. La idea de que existe alguna alternativa al conflicto político y cultural que sigue ardiendo en el Estado judío puede parecer una fantasía. Hablar de guerra civil pudo ser más hipérbole que realidad. Pero antes del 7 de octubre, una facción israelí amenazaba con derribar el Estado. Si Benjamín Netanyahu reformaba un poder judicial fuera de control, era difícil distinguir entre la retórica exagerada y la realidad de una nación que se desgarra. Es completamente posible que estas amenazas de los opositores de Netanyahu hayan animado a Hamás a atacar cuando lo hizo, porque pensaron que los israelíes estaban demasiado enfocados en odiarse entre sí como para resistir a quienes buscaban destruirlos desde afuera. Esas visiones no han desaparecido. Incidentes recientes de mal comportamiento de los jaredíes lo recordaron. El debate sobre la reforma judicial es parte de una guerra cultural que divide a las élites liberales y laicas de las comunidades religiosas y nacionalistas, que ellos piensan que no deberían tener permitido gobernar. Pero hay algunas personas en Israel que todavía creen eso. Un esfuerzo por enfocar a la nación en las cosas que pueden unirlos, incluyendo una creencia compartida en Israel. Como Estado judío y sionista con gobierno democrático, puede superar la guerra política y nos alegra contar con alguien que trabaja para lograrlo. Yoav Heller preside la junta directiva del Instituto Wingate. Participó en la creación de INET y fue uno de sus editores principales. Como historiador, se especializa en la investigación del Holocausto y fue uno de los fundadores del movimiento activista del Cuarto Cuarto en 2022. Yoav Heller, bienvenido a Think Twice. Gracias por invitarme, Jonathan. Gracias por acompañarnos hoy. Quiero empezar preguntando sobre el movimiento del Cuarto Cuarto. ¿Qué significa ese nombre y cómo puede ayudar a explicar cómo superar las divisiones en la sociedad israelí? Entonces, el Cuarto Cuarto es un movimiento de base, un movimiento político-cívico que establecimos hace 4 años. ¿Y por qué lo llamamos Cuarto Cuarto? En 1948 le preguntaron a David Ben Gurión, nuestro primer ministro, ¿qué le preocupaba? Piénsalo. Debería haberse preocupado por la invasión árabe desde varios frentes. Había una guerra en curso, sí. Estableciendo un estado, pero dijo algo como, él es como un profeta, dijo. Estoy preocupado. Cuando Israel cumpla 70 años, surgirá una nueva generación que no conocerá a los pioneros ni a los sobrevivientes del Holocausto. Y temo que se enfoquen en las historias del pasado en lugar de escribir la historia del futuro. Y esa es la historia del Cuarto Cuarto. Tuvimos la soberanía judía 2 veces hace miles de años, y en ambas ocasiones no sobrevivió más allá del Cuarto Cuarto. De 75 a 100 años, ese fenómeno histórico se observa en la Guerra Civil estadounidense. ¿Podemos ver la URSS? Cayó en el último cuarto de su primer siglo.
Creemos que es simbólico ante la polarización y la llamada guerra civil fría en Israel. Necesitamos un movimiento de base para abrir los corazones israelíes y lograr una corriente principal israelí y sionista, que en realidad no estará unificada solo por el bien de la unidad, sino en realidad para crear grandes cambios que Israel necesita para perpetuar su futuro. Ese es el nombre y ese es el movimiento de base de la Cuarto Cuarto. Sí, el Cuarto Cuarto se ha mostrado como una organización activista comunitaria, no solo como un proyecto político. Pero ¿cómo puede lograr alguno de sus objetivos en última instancia sin la política y sin ayudar a elegir un gobierno que pueda adoptar su plataforma? Es interesante porque lo llamamos movimiento cívico bipartidista, aunque sigue siendo político. Fuimos muy claros con los israelíes al decir que el propósito es realmente eso, y en esos dos niveles trabajamos. Uno es crear una masa de israelíes que proyecte hacia el sistema político. Basta. Esta polarización y política de identidad nos está matando. Decimos, cambiemos la política del quién por la del qué. Esa es la primera capa. La segunda es: tenemos 6 documentos de políticas que establecimos a través de la democracia participativa. Contamos con expertos de derecha, centro e izquierda que redactan, por ejemplo, reformas judiciales y luego las difundimos a miles de activistas. Pedimos observaciones, comentarios, retroalimentación, lo corregimos según lo que creemos que realmente podría ser eficiente y luego lo sometemos a votación. Se genera cada vez más impulso, donde los políticos dicen, por favor apóyenme, por favor respáldenme, por favor digan que yo apoyo esto, esto y esto. Lo especial de este movimiento es que realmente es bipartidista. Realizamos una encuesta entre nuestros simpatizantes en la sociedad israelí, que son entre 600,000 y 700,000 personas, y preguntamos, ¿por quién votarías si hubiera elecciones ahora? Escucha, no creo que haya un movimiento similar en Israel. El 21% votaría por Naftali Bennett, 18% por Benjamín Netanyahu y 9% por Yair Lapid, 6% Bezalel Smotrich. Como ves, este es un movimiento muy amplio y los políticos observan y preguntan, ¿qué dice el Cuarto Cuarto? Lo hacemos a través de campañas, lo hacemos mediante muchas actividades en el terreno, así es como creamos influencia política. Sí, así que esto no será un partido político, ya que en Israel todo siempre parece girar en torno a crear nuevos partidos. En el último medio siglo hubo muchos partidos centristas israelíes, muchos creados como vehículos para individuos, usualmente generales retirados. Pero todos han fracasado, y la política y la sociedad israelí se han vuelto cada vez más polarizadas. Aunque, objetivamente, el centrismo siempre suena como exactamente lo que Israel necesita en un país que está tan dividido. Algo que también podrías decir sobre Estados Unidos en este momento. ¿Realmente hay espacio para el centrismo? Eso podría suplantar o colaborar con el Likud, sus aliados y oponentes. Primero, es interesante porque gran parte de la polarización en Israel, Jonathan, se centra en la sociología. Si piensas en estos partidos centristas que se crearon, en realidad no eran centristas, estaban sociológicamente arraigados en el centro izquierda. La derecha no lo creyó, por eso Benjamín Netanyahu se fortalece al decir, esto es de izquierda, ellos no lo son. Por cierto, las políticas eran más de centro izquierda que de izquierda. Creamos un movimiento de base porque no rechazamos la política ni la participación, simplemente dijimos, para lograr un centro sólido, realmente debes trabajar desde abajo hacia arriba. Debes convencer a un simpatizante del Likud en Olón y a uno de Yesh Atid en Tel Aviv de que ambos tienen profundas raíces en el judaísmo. Ellos están profundamente arraigados en políticas liberales o moderadamente liberales, libre mercado y demás, y tienen mucho más en común de lo que la política refleja. De hecho, en las próximas elecciones estamos pensando en ser decisivos para ayudar a nuevas fuerzas, recién llegados que sean verdaderos centristas dentro del sistema político. Para ser un partido, solo necesitamos uno con 8 a 10 escaños que realmente obligue a ambos lados. En un gobierno unificado les dicen, sin nosotros no hay gobierno.
A diferencia de Naftali Bennett, ex primer ministro, él dijo: seré el primer ministro con 6 escaños para formar un partido y decir, no quiero ser primer ministro, pero nadie lo será si no se unen. Para que también podamos meter las manos directamente en la política, pero eso será aparte del movimiento cívico. ¿Verdad? Bueno, eso ciertamente tiene sentido, pero por supuesto, ya sabes, el fracaso para crear un gobierno más amplio se debe a que muchos de los otros partidos, los que no son Likud, sus líderes simplemente no quieren sentarse con Netanyahu. Dejaron claro que no quieren formar parte del gobierno por sus experiencias personales. Y eso resultó ser, ya sabes, como una barrera que no se pudo superar. Y realmente dejó a Netanyahu sin otra opción más que aliarse con los partidos religiosos. Y entonces, ¿cómo se supera eso si las mismas personas van a estar liderando estos partidos en la próxima elección? No sé si habrá personas con la misma mentalidad. ¿Cómo se supera la obsesión con Netanyahu o el estar en contra de Netanyahu, incluso con la mejor voluntad y con personas que quieren que trabajen juntos? Primero, todos en Israel están enojados conmigo, Jonathan, porque digo que hay 2 movimientos mesiánicos. Uno es el movimiento Solo Bibi y el segundo es el movimiento Solo No Bibi, que es un movimiento mesiánico. Es el que explica todo con una sola causa: solo Netanyahu. Todo lo que pasa, bueno o malo, es responsabilidad de Netanyahu. En realidad es solo Netanyahu. Si es bueno, no tiene nada que ver con Netanyahu. Esta obsesión está destruyendo a Israel y creo que es el error histórico de la oposición israelí. Por cierto, creo que es un error moral, pero también es un error práctico. El 11 de octubre de 2023, todos los partidos sionistas debieron unirse sin condiciones. Benny Gantz. Eso lograría 2 cosas. Sería moralmente correcto dirigir una guerra con un gobierno unificado sin cálculos políticos. Por cierto, políticamente no entienden a la sociedad israelí. También te ayudaría políticamente, ya que mostraría que tu obsesión baja y piensas en Israel. Eso me lleva de vuelta a la idea de un partido que se sienta en esos 6 o 7 escaños centristas que sin ellos ningún bloque tiene gobierno. Por eso queremos impulsar una iniciativa así. Y entonces obligas a los 2, le dices a Netanyahu: no puedes formar de nuevo un gobierno completamente de derecha, basado en los ultraortodoxos. Por una razón, porque necesitamos cambios radicales en temas del servicio, por ejemplo. También decimos que no se puede formar un gobierno con partidos árabes, como el Escaño 61. Más allá del Escaño 61, Mansur Abbas es un socio digno. Creo que él mencionó eso sobre defensa, atacar en Gaza y otros sitios. Pedirle que sea el voto 61 es demasiado. Queremos evitarlo. Creo que estos 2 gobiernos son un peligro real para Israel. Y sabes, Jonathan, me preocupa que la dinámica siga igual después del 7 de octubre. De hecho, me sorprende mucho. Pero vamos a trabajar muy duro. Vamos a hacer campaña muy duro. Para llevar a la sociedad israelí la idea de que lo que importa es la política del qué y no la política del quién. De lo contrario, seguimos girando en el mismo ciclo ahora. ¿Quién lidera? Si además del movimiento activista planeas un partido que busca 6 mandatos, ¿quién lo encabeza? Si algo aprendí cubriendo política como periodista, es que los políticos dicen: no puedes vencer a alguien con nadie. ¿Eres tú el líder de ese partido? Podría ser el líder del partido. Joas Hendel, quizá lo conozcas, es el jefe de los reservistas. Es un líder digno, logró mucho en la guerra. Dedi Simchi es valioso, perdió a su hijo el 7 de octubre. Es muy serio. Einat Wilf es una líder destacada y relevante en Estados Unidos. Claro. Está todo el campo de los recién llegados. Y por cierto, Jonathan, es interesante. Hemos visto bien. Ella trabaja en su propio movimiento. Creo que ahora mismo todos están bien. El problema es que todos están trabajando. Todos miran por sus propios intereses. ¿Cómo podríamos decir? Sí, por eso, por ejemplo, yo no soy obsesivo con liderar ese partido. Debemos ser intermediarios, como el cuarto. Debemos ser quienes creen la alianza de los nuevos, comprometidos con 3 cosas.
un gobierno unificado. Sin un gobierno unificado, estamos fuera. 2. Crean juntos una reforma legislativa y judicial. Tenemos un documento de políticas para eso, servicio para todos, o un nuevo contrato israelí, una reforma en el sistema educativo y la seguridad de Israel ya no está en venta. Significa que quien intente matarnos será eliminado antes. Estos son 4 principios que los nuevos deben seguir. Pero más allá de eso, estamos tratando de hacer campaña a través del público israelí para presionar a sus propios partidos a decir basta, no queremos estos vetos mutuos. Permíteme profundizar un poco en eso. Hace un momento mencionaste como solo la encuesta entre tus miembros muestra que son personas de diferentes partidos, de la derecha, de la izquierda, cuando se reúnen. ¿Cuál es la dinámica? Lo sé porque estuve en Israel durante la guerra y el año anterior. La ira es muy grande. Y como dices, las divisiones son sociológicas, son guerras tribales, es una guerra cultural. Si estabas en la Plaza de los Rehenes un sábado por la noche, sentías el trauma nacional y la ira hacia la gente. Querían culpar a las personas que los oradores estaban culpando por la situación continua de los rehenes. ¿Cómo es la dinámica cuando juntas a personas de estos diferentes grupos? Aunque objetivamente probablemente tengan mucho en común. Sin embargo, todavía están, ya sabes, muy enojados entre ellos. Primero, revisemos cómo se autodefinen políticamente los israelíes. 4%, esto es impactante. Entre 4% y 7% de los israelíes se consideran de izquierda o extrema izquierda. 44% centro izquierda, centro o centro derecha y 41% derecha o extrema derecha. Así que, como pueden ver, primero que nada es bastante claro. Se trata de opiniones, no de tribus. Los israelíes coincidieron en varios temas. Creo que es totalmente cierto, especialmente en temas de seguridad. En seguridad, Jonathan, escribimos una reforma judicial. Es más que eso, también fortaleció la Knesset y demás. Y puedes ver que todas las personas desde el centro izquierda hasta la derecha están de acuerdo con eso. Pero lo que hacemos es que entendemos que si empiezas con la política, se romperá en un instante. Así que lo que hacemos en realidad es que nuestras reuniones son, ante todo, sobre cuál es tu dolor, qué es lo que te duele del otro lado. No te estoy diciendo que estés de acuerdo con él. Cuando una persona de derecha hable sobre la desconexión, por favor, escucha su dolor. Por favor, no lo hagas. No me digas si estás a favor o en contra. Fue 67-45. Entiende lo que está diciendo cuando un liberal de izquierda dice eso. En enero de 2023, Yariv Levin, nuestro ministro de Justicia, atacó su mera identidad con la reforma judicial antes. Antes de responder, comprende su sentimiento. Luego profundizamos en la historia israelí y quiénes somos. Y hablamos mucho sobre los miles de años del sueño de regresar a Israel. Y queremos ser la generación o la primera generación en la historia que realmente lleve a Israel a los 100 años con la mirada puesta en el siguiente, en liderazgo. Así que mucho se trata de abrir el corazón, de conectarse con una historia mutua, de entender los dolores de por qué eres tan tribal. La magia ocurre al trabajar en políticas con el corazón abierto. No te diré que todo es fácil. Tenemos liderazgo jaredí, es decir, ultraortodoxo, y el 6% del movimiento lo es. Y ahora que terminamos el documento de lo que llamamos el contrato social, que habla sobre el servicio para todos, algunos de ellos se fueron, pero fue algo natural. Desde el inicio sabíamos que un consenso amplio es del 70%, no del 100%. De otro modo, no significa nada. Pasando a temas específicos, una de las principales prioridades del cuarto que ya mencionaste es la reforma judicial, algo que yo diría Israel necesita urgentemente. Pero dado el hecho de que muchos israelíes de la izquierda secular veían el poder del poder judicial como su último vestigio de poder sobre un posible bloque religioso de derecha, no solo no coinciden con ellos, también los desprecian y temen.
Y de hecho han endurecido su oposición, hasta el punto de que, ya sabes, en 2023 algunas personas estaban amenazando con una guerra civil, o incluso sobre los límites más mínimos al poder del Poder Judicial para anular prácticamente cualquier cosa que un gobierno electo pueda hacer. ¿Cómo es posible llegar a un compromiso en este tema? Lo sé, escucha, quiero decir, hace 10 años la gente de la izquierda también hablaba de la reforma judicial, pero una vez que se volvió partidista, ya sabes, sus posturas simplemente se endurecieron. ¿Cómo superamos esto? Porque es una prueba clave para muchos israelíes. Sí tengo críticas hacia este gobierno. Creo que Yariv Levin, por cómo manejó el proceso, generó mucho miedo entre los israelíes. Algunos usaron eso para potenciar miedos, pero también fue ideal. Era auténtico y la gente no sabía su origen. También critico a la izquierda por rechazar a mucha gente de la derecha, entre los que decían que esto no nos representa en muchos sentidos. El problema a nivel político que tenemos ahora es que cuando ves la reforma judicial, la derecha israelí se ha vuelto progresista y la izquierda israelí se ha vuelto ultraconservadora. ¿A qué me refiero? Para los estadounidenses esto es interesante de observar. La derecha israelí en realidad tiene reclamos y críticas correctas hacia la reforma judicial. Su solución inicial fue destruirlo, pasarle por encima con el D9 es una mentalidad de la derecha israelí. Y esa no es la forma conservadora. Ser conservador es cambiar sin destruir todo. Los conservadores no son marxistas. La izquierda israelí ahora es ultraconservadora. No tocas nada, no hay cambios. Son sagrados. El fiscal del Estado es sagrado. No, no son sagrados. Chicos, son liberales, deberían aspirar a un poco de progreso. Cambiemos la reforma judicial. Así que tratamos de sacar a la gente de estas cámaras de eco, y eso es lo que decimos. Mira, estamos ofreciendo un plan de 3 capas en el primero. Estamos diciendo que las leyes básicas solo serán aprobadas por 75 miembros de la Knesset en 3 ocasiones, 3 rondas, y luego una más en la siguiente Knesset. Una vez que eso suceda, la Corte Suprema no puede anular una ley básica que esté en el primer nivel. Hacemos un subconjunto de temas así, por ejemplo, estamos ofreciendo eso. Los jueces, tema polémico en Israel, no serán designados por jueces ni políticos. Los políticos elegirán expertos que a su vez seleccionarán a los jueces. Esa es la primera capa. La segunda, más importante, también debe comprenderse. El problema en Israel es la fuerza de la Suprema Corte. Esto es en parte por decisión propia y en parte porque la Knesset, nuestro parlamento, es muy débil. Ofrecemos la segunda capa para fortalecerla drásticamente. La Knesset debería aumentar de 120 a 180 miembros, ya que actualmente hay pocos miembros per cápita. Así tendrán más tiempo para realmente tener audiencias, como en el Senado estadounidense, donde los miembros del gabinete cada año tienen que rendir cuentas ante la Knesset. De hecho, que en el día de la votación votes directamente por una lista, pero también marques de 5 a 10 miembros de la Knesset directamente. Así serán responsables no ante el líder del partido ni otros, sino ante el público. Además, la Knesset puede cancelar si hay un tema candente en Israel, si hay nombramientos, y luego eso para un jefe del Shabak. Y luego van a la Corte Suprema. La gente pregunta, ¿con qué autoridad siquiera están decidiendo esto? Así que eso es lo que estamos proponiendo. El gobierno podría optar por ir a la Knesset para una votación que será una votación secreta y la Knesset decidirá. No entraré en más detalles. La segunda capa es la Knesset, muy estricta, pero una vez que se endereza, al comprender las leyes básicas, cómo se modifican y cómo se nombran los jueces, avanzas a la tercera capa, donde cada lado obtiene un sueño. Los liberales obtienen una lista de derechos e igualdad y más. Ahora la gente no tendrá miedo porque sabe que la Suprema Corte no puede interpretar la lista de derechos y los conservadores no lo harán así. Es una carta de derechos, esos son. Y los conservadores obtendrán. El hecho de que todas las personas hoy en día puedan apelar a la Suprema Corte por todo, y estamos diciendo que no. A partir de ahora, necesitarás tener realmente, de manera directa, un interés directo. Como dirían los abogados, justiciabilidad.
Sí, justiciabilidad, perfecto. Ese es el sueño de la derecha y estamos diciendo que dentro de 5 años esto se logrará. En cada paso se requieren 70 miembros de la Knesset para aprobarlo. Es un solo paquete. Decenas de miles de israelíes de todos los sectores ya estuvieron de acuerdo, demostrando que ofrecemos soluciones amplias y útiles para todos. Sí, eso suena muy bien. Puedo entender los argumentos. Expandir la Knesset tiene sentido, ya que los 120 miembros están abrumados y con exceso de trabajo. Y estoy seguro de que los políticos estarían a favor de 60 empleos más, y también estoy seguro de que muchos votantes no estarían necesariamente contentos con 60 personas más en la nómina pública. Mi equipo de relaciones públicas no quiere que lo diga y advierte. La gente preguntará, ahora hay 120 parásitos, ¿quieres? ¿180? ¿Exactamente? Pero les digo, chicos, no seamos populistas. Esto es algo que tenemos que hacer. No, eso tiene sentido. Ahora, al hablar de democracia, creo que en Israel hay consenso para que el país sea democrático. El problema, como con la reforma judicial, es que involucra a muchas personas, no solo en Israel, sino también en Estados Unidos y Europa. Habiendo llegado a redefinir la democracia como sinónimo de que su lado mantenga el poder, en lugar de simplemente el gobierno de la mayoría con derechos garantizados para las minorías, ¿cómo superamos eso? Entonces, creo que una vez más el equilibrio, ya sabes, después de la Segunda Guerra Mundial, creo que Nadavial acuñó el término política de la responsabilidad. La gente comprendió que las ideologías extremas que inclinan la nave del Estado, tanto a la izquierda como a la derecha, son muy peligrosas. Creo que en los últimos años, en los últimos 15 años, desde las redes sociales y todo eso, una vez más el equilibrio se ha perdido y la polarización ha aumentado. El equilibrio entre las diferentes autoridades simplemente se ha dejado de lado y eso es muy peligroso. El argumento esencial es este. La derecha afirma que ese es el argumento del Estado profundo. Ya no siento que mi voto cuente. Porque hay un nivel de, ya sabes, en Estados Unidos, un nivel de empleados estatales que en realidad hacen lo que quieren, son liberales y parte de la élite. Sí, el Estado administrativo, sí. El Estado administrativo, y en parte tienen razón. Eso se observa en Israel, en el poder que tomó la Suprema Corte, a veces en la oficina del fiscal del Estado y más. Por otro lado, estas personas lo llevaron demasiado al extremo, diciendo, y lo único que importa es mi voto, lo que significa que no hay contrapesos, no hay controles y equilibrios. Siempre pregunto, ultraortodoxos, digamos que habrá un gobierno liberal y dirán que los camiones pasarán por el centro de Bnei Brak en Shabbat. Según tu lógica, dices que pueden hacerlo porque obtuvieron el voto. Dije que no se permite hacerlo porque hay derechos de las minorías. La izquierda dice que es necesario mantener ese equilibrio. El problema con la izquierda es, y teme, con razón, teme que no haya equilibrio y que el gobierno que gobierna en Israel tenga poder ilimitado. El problema es... Algunos de estos temores se basan en ideas demográficas, lo cual fue clave en las elecciones de 2022. Creo que algunas personas de la izquierda empezaron a pensar, ya sabes, nunca volveremos a ganar otra elección. ¿Cómo lo afrontamos? Sí, pero les presenté a personas de derecha e izquierda un ejemplo de Estados Unidos. Quisiera saber si estás de acuerdo conmigo. Dije lo siguiente Yariv Levin y Netanyahu cuando crearon la reforma judicial. Creo que su suposición, especialmente Yariv Levin, era que la derecha siempre ganará. La demografía significa que la derecha no puede perder. De lo contrario, él no lo haría. Por ejemplo, decir que en el comité que elige a los jueces habrá 5 de la coalición y 2 de la oposición. A menos que creas que siempre tendrás el poder. Les comenté que en 2008, tras ganar el presidente Obama, muchos demócratas dijeron que ya no podían perder porque la demografía les favorecía. Le digo a la gente de la derecha, jueguen el juego demográfico en su política, asumiendo que siempre van a ganar. Como ven, todo cambia. Si los árabes votan al 70%, la derecha no ganará todo en 15 años. Así que les digo a las personas, detengan este tema demográfico. Tienes razón, especialmente en la política estadounidense que he estado cubriendo.
Cada vez que alguien gana una elección, puedes ir más atrás que 2008 con Obama. 4 años antes de eso, cuando Bush y los republicanos ganaron, todos creían que Karl Rove tenía la fórmula mágica. Siempre que alguien gana una elección en Estados Unidos, creen que será el inicio de 1000 años, pero en 2 a 4 años se demuestra lo contrario. Eso también podría ser cierto en Israel. Ahora, uno de los temas de discusión. El cuarto cuarto ha traído la creencia de que se necesita un nuevo liderazgo, algo casi axiomático en toda democracia, pero que en el contexto de Israel hoy en día generalmente se interpreta como un comentario sobre la longevidad y el poder de Benjamín Netanyahu. De hecho, su movimiento comenzó como una reacción a la pesadilla de 5 elecciones en poco más de 2 años que Israel atravesó desde 2019 hasta 2022. Netanyahu no es inmortal, así que algún día dejará de liderar el Likud, por su popularidad en la derecha y falta de alternativa plausible, en parte gracias a él. ¿Cómo puede Israel superar el estancamiento entre pro-Bibi y anti-Bibi si él no renuncia? Así que digo lo siguiente. Primero que nada, la gente me preguntó, ¿cuál es tu opinión sobre Netanyahu? Y les dije, miren, se los digo francamente, él ha estado 17 años menos un año cuando Bennett fue primer ministro. No estoy hablando de 96 al 99 el primer ministro. Y él era el primer ministro el 7 de octubre. Es líder del Likud desde 1993, salvo un periodo con Sharon a inicios de los 2000. No creo que sea radical decir que ya es momento de reemplazarlo. Eso le digo a la gente. Creo que es mejor para la democracia y él es responsable del 7 de octubre. Con la cúpula de seguridad. Le reconozco por algunos de los logros en la guerra. Creo que dirigió partes importantes de la guerra muy bien. Pero creo que debería ser reemplazado. De hecho, espero enormemente que así sea. Pero la única manera de empezar a arreglar y no romper a Israel es reconocer el siguiente hecho, que él podría ganar. Y si él gana, creo que él tiene la responsabilidad de invitar a todos los partidos sionistas a participar. Partidos como Bennett y Eisenkot deben unirse a su gobierno si él gana. Intenten competir y vencerlo. ¿Por qué? Y viceversa, Likud al otro lado. ¿Por qué? Porque no creamos esta reforma judicial con una base electoral, al final. Si no creamos un contrato social donde todos sirvan, si no reformamos el sistema educativo, tendremos un problema. Ser la nación startup, la nación espiritual judía y líder en Medio Oriente. No estamos jugando, aquí estamos jugando con fuego y te voy a decir la verdad, Jonathan. Hemos sido muy atacados en los últimos 2 meses. Con ese mensaje en la izquierda o en el centro izquierda. Y lo entiendo. Emocionalmente no resuena con la gente. Creen que Netanyahu los ataca personalmente y que es excesivo. Hablan de el escándalo Kartai y otros temas. Me identifico con su dolor, pero les digo que intenten vencerlos. Yo no lo hice, ya saben, por cierto, le digo a la gente. Creo que esta es una de las peores coaliciones que hemos tenido y también una de las peores oposiciones en la historia. Y la oposición me pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nos insultas? Les digo, miren chicos, mi declaración se basa en que leo encuestas. Tras el 7 de octubre deberían tener unos 75 u 80 escaños. Deberían haber derrotado a Netanyahu en las próximas elecciones, claro, políticamente, pero no es así. Soy sionista, patriota, creo en la eternidad y en la cadena de generaciones del judaísmo en el Estado de Israel. Y no voy a jugar con fuego, así que si él gana, me iré con él, la paz. Eso es por lo que estamos tratando de hacer campaña. Pero lo aseguro, me preocupa, te digo la verdad, me preocupa. Ahora, leí un artículo en Haaretz que criticaba tu movimiento por ser, según ellos, para todos menos para los palestinos. Se te ha citado diciendo que quieres volver a poner la palabra paz en la discusión nacional en Israel. Pero ¿cómo puede suceder eso mientras los palestinos, o al menos los grupos que los representan, parecen no estar interesados en ello? Y algo que los horrores del 7 de octubre, al igual que la guerra que siguió, al igual que la segunda intifada, han parecido demostrar. ¿Cómo superamos eso? Vamos a desglosar esto. 2 temas. Una revelación. Rara vez coincido con los zaredíes en algo, solo para
Okay, well, you're not alone in that. Desglosémoslo. Primero, los árabes israelíes, ciudadanos de Israel. No creo que en Israel exista un movimiento que hable tanto de sus derechos y de abordar sus problemas. Apoyamos la igualdad total. Con respecto al tema de seguridad, creo que el 7 de octubre nos muestra lo siguiente. Que, por un lado, la corriente principal del movimiento palestino nunca ha reconocido el sionismo, nunca ha reconocido al Estado de Israel. Cuentan con dos herramientas en su guerra contra Israel. Una es cuando mencionaron la solución de dos estados. Cuando dijimos eso en los años 90 nos referíamos a Palestina, y yo estaba a favor, nos referíamos a un estado palestino y un estado judío. Ellos no querían decir eso, nunca lo dijeron, así que esa es una cosa, ni siquiera son pro paz, no están a favor de la solución de dos estados, ese es un problema. El segundo problema es el tema de los refugiados. No creo que tengan derecho al retorno, como ellos lo llaman, como una herramienta para realmente destruir el Estado de Israel. Porque, ¿qué significa eso de 7? Según ellos, 7 millones de refugiados regresarían a Israel. Y vimos el 7 de octubre cuando Muhammad regresa a Israel. Él no toca tu puerta y dice, Jonathan, ¿puedes salir de mi casa, por favor? No, él te mata, te viola, te saquea. Eso, creo que esa es la realidad. Tenemos que mirarlo de frente. Lo que estoy diciendo, lo que estamos diciendo es que, por otro lado, si algún día hay un líder palestino que diga buenos días sin condiciones previas, reconozco el Estado de Israel, ni siquiera estoy hablando de cuál es el territorio. Reconozco que los judíos tienen un Estado, tienen una conexión histórica con la tierra. Y tampoco apoyamos ni queremos el derecho de retorno. Entonces, creo que el sueño del pueblo judío es la paz. Verá que los judíos llegamos a acuerdos e hicimos concesiones en 1947. Buscamos un acuerdo tras 1967, hicimos concesiones en el Sinaí e intentamos negociar en Oslo. Barak hizo ofertas en Camp David, Olmert hizo ofertas. No pienso que los judíos sean el obstáculo para un acuerdo. También es importante que la comunidad judía estadounidense lo escuche. Hay un movimiento para deslegitimar la existencia de Israel. Los palestinos aprovechan ese movimiento. Si más fuerzas en el mundo les dicen, ya basta, no los apoyamos. Por eso la guerra contra Irán es tan importante. Porque quiero que un niño en Beirut, en Damasco, en Jenin, en Nablus o en Gaza despierte por la mañana y salga de su casa sin miedo. El sueño de que el Estado judío podría ser destruido y que entienda que en realidad podría vivir en paz con los judíos. Y Haaretz está culpando a Israel por estas cosas. Y no apoyo todas las políticas en el judaísmo en el área del gobierno, pero eso no afecta la falta de paz. Espero que quede claro, no tienen que estar de acuerdo, pero esa es nuestra postura. Sí, es cierto, y lamentablemente ahora reciben el mensaje opuesto de gran parte del mundo. Relacionado con eso, en los últimos años, muchos israelíes, el gobierno de Netanyahu y personas que no están en el gobierno, ha habido mucho optimismo sobre los acuerdos de Abraham y buenas relaciones con los Emiratos Árabes Unidos, y una expectativa, entre muchos, de que tarde o temprano los sauditas también aceptarían la normalización. Ahora que Irán ya no es la amenaza que era cuando Estados Unidos parecía interesado en apaciguarlo, los sauditas se están alejando de ello. ¿Crees que eso es temporal? ¿O todo ese optimismo finalmente se ha hundido por la naturaleza intratable del conflicto, que está tan arraigado en la religión como en cualquier otra cosa? Y aunque promover la economía de las startups debe ser una prioridad, como afirma tu movimiento, ¿han puesto los israelíes demasiada fe en la tecnología para superar conflictos intratables? Mira, creo que la posición geoestratégica de Israel en Medio Oriente es mejor ahora que el 6 y 7 de octubre. Eso es un hecho. Vemos que el eje chiita junto con Hamas y los ultras están más débiles. Eso es un hecho. No deberíamos apresurar las oportunidades. Arabia Saudita tiene problemas internos. Creo que Mohammed bin Salman prometió de más, a sí mismo, a su gente y al mundo. Y él está viendo que económicamente y cada vez más tradicionalmente que el progreso ahí es más problemático. Así que no estoy seguro de que esté directamente conectado con Israel, pero en realidad se nota en su negativa a unirse a los acuerdos de Abraham.
Sigo pensando que Israel necesita tener un enfoque de 3 capas para el conflicto. Una, sí, es un enfoque regional. Desde la India, por cierto, hasta África, Medio Oriente, hasta Grecia. Creo que la visión del presidente Trump, de la que también habló el presidente Biden, creo que Israel ya no debe enfocarse solo en sí mismo y protegerse solo. Eso no funciona. Necesitamos alianzas, buscarlas, ser pacientes, pero en realidad ser muy activos en dar forma al Medio Oriente. Creo que la segunda capa es luchar contra lo que Einat Wilf llamó palestinianismo. Significa que económica y militarmente, y en todos los aspectos, Israel necesita tener la iniciativa contra las fuerzas que dicen que quieren destruirlo. Ya sea en Gaza, en Damasco o en los campus universitarios de todo el mundo, ahí es donde necesitamos ser activos y mostrarle al mundo: esto es inaceptable. Israel no puede permitirse eso. Como hicimos el 6 de octubre y antes, estos monstruos en nuestras vallas dicen: quiero destruirte. Me estoy armando. Si estamos tranquilos, así seguiremos. Esa es la segunda capa, más proactiva. Y la tercera es mostrar a los palestinos que tendrán más autonomía. Cuando veamos cada vez menos terrorismo, veremos una desradicalización, veremos el cambio en sus libros y veremos eso. Las cosas se estabilizan en Gaza, mostrando un enfoque regional donde su tecnología y economía son clave. Necesitamos mantenernos firmes contra todos aquellos que realmente buscan destruirnos y tomar la iniciativa por completo. Y necesitamos mostrarles a los palestinos que los pasos hacia la desradicalización llevarán gradualmente a más autonomía y algún día a la paz. Eso debería ser la política principal de Israel en los próximos años y espero que así sea. Creo que lo más interesante de su movimiento, el Cuarto Cuarto, es que busca aumentar lo que llamaríamos en Estados Unidos voluntariado y filantropía local. En Israel, el Estado se considera la solución a casi todos los problemas, a diferencia de la cultura en las comunidades de la diáspora. ¿Cómo respondieron los israelíes a esta iniciativa? Así que es una pregunta brillante porque nuestra declaración inicial para la gente fue: miren, no están satisfechos con la situación. La polarización los desgasta y no entienden por qué no resolvemos los problemas. Ven lo que está pasando en las calles y su instinto en realidad es culpar a los políticos y a la prensa. Así que no, el Cuarto Cuarto en realidad está diciendo eso. ¿De quién es la culpa? Mía. Es nuestra culpa y responsabilidad, pero le dijimos a la gente: hay buenas noticias, somos la solución. Si iniciamos a nivel comunitario y luego regional para exigir un basta, las cosas cambiarán. Al inicio fue difícil transmitir el mensaje porque los israelíes están acostumbrados a un enfoque más centralizado. Cientos de miles de israelíes ya participaron en nuestras actividades. Hoy tenemos la mayor membresía entre los movimientos cívicos en Israel, así que algo funciona, sobre todo tras el 7 de octubre. Los israelíes entendieron que cuando dicen el Estado, nosotros somos el Estado. ¿Quién es el Estado? No es un eso, somos nosotros. ¿Quién es? ¿Qué son estas paredes? Somos el Estado. Y de lo que estamos aún más orgullosos es de la competencia que tenemos. Cuando comenzamos el Cuarto Cuarto, hace 4 años había movimientos cívicos y políticos israelíes que promovían la unidad y el activismo local. Hay muchos, algunos ya hacen cosas mejores que nosotros, pero nos enorgullece. Creamos un campo y los israelíes ahora son muy proactivos y han tomado la iniciativa. Sí, en el tiempo restante hay mucho por discutir, pero quiero hacerte una pregunta basada en tu experiencia, que eres historiador del Holocausto. ¿Cuál es tu reacción ante la forma en que las analogías con el Holocausto se han multiplicado en los últimos años? En Estados Unidos casi es metáfora de cualquier cosa mala, y cualquiera que no te caiga bien puede ser comparado con Hitler. Incluso, solo en la última semana, foros intelectuales importantes como el New York Review of Books han defendido la idea de que existe una analogía entre Ana Frank y los esfuerzos para frenar la inmigración ilegal en este país. ¿Qué debemos pensar de esto?
Siempre les dije a las personas que el Holocausto no está fuera de la historia. El Holocausto es algo que debemos abordar. Hay más lecciones del Holocausto, así que no quiero que la gente diga que esto es sagrado, no lo toques. Quiero que la gente aprenda sobre el Holocausto y reflexione sobre la lección moral para sí misma, su país y la civilización. Eso es por un lado. Pero ¿qué pasó? ¿En los últimos años? El término holocausto ha sido tergiversado. Prefiero que la gente no hable del Holocausto. ¿Por qué? Porque no entienden la naturaleza sin precedentes del Holocausto. ¿Sabes? La gente acusó a Israel de un genocidio, ¿de acuerdo? Y les dije a las personas, miren, piensen en este ejemplo. ¿En qué genocidio en la historia las personas que son las supuestas víctimas pudieron haber detenido el genocidio? ¿Podían los judíos en Europa decir, deténganlo, está bien, firmemos un acuerdo? ¿Los armenios masacrados por los turcos podían decir, firmemos el acuerdo? Hamas podría hacerlo en 30 segundos. Se probó que pudieron evitar el genocidio, que en realidad fue una guerra, firmando un acuerdo, liberando rehenes y rindiéndose. Les pregunté, ¿saben que hay genocidios reales en el mundo? El hecho de que este término haya sido distorsionado, creo que al final, y se lo digo a muchos amigos progresistas, esto afectará negativamente a personas en Sudán y otros lugares con genocidio real. Pero la comparación con un holocausto, donde todo es un holocausto, entonces nada es un holocausto, y creo que es vergonzoso. Es una vergüenza para la memoria de los sobrevivientes del holocausto. Aún más grave, es peligroso para las víctimas actuales y futuras, así como para las verdaderas masacres y genocidios en el mundo. ¿No en Israel, por ejemplo, estas decenas de miles de iraníes persas que fueron masacrados por su propio gobierno? ¿Dónde está todos? ¿Dónde está todos? No estoy hablando del presidente Trump, estoy hablando de la gente. Estas personas que acusaron a Israel, ¿por qué no están abogando por una guerra total para detener a este régimen genocida? No creo esas metáforas y pienso que son peligrosas. Sí, bueno, creo que tienes razón en eso. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo puede la audiencia informarse sobre el Cuarto Cuarto y tu trabajo? Por favor, visítenos. Tenemos sitio web y podcast en inglés. Muchas gracias, Jonathan. Es un honor que nos recibas. Vamos ocasionalmente a Estados Unidos, como en marzo. Vamos a Boston y Nueva York y hablamos con el público. Así que sigan atentos a eso. Pero básicamente nuestro sitio web en inglés es una buena manera de seguirnos, saber de nosotros y comunicarse con nosotros. Sí, esa es la manera. También agradecemos a nuestra audiencia. Recuerden sintonizarnos todos los días en la edición diaria de Jonathan Tobin, disponible en cualquier plataforma de podcasts, Facebook, X o el canal de YouTube de JNS. Denle like y o suscríbanse a JNS. Activen la campanita para recibir notificaciones y déjennos buenas reseñas. Escríbanos a thinktwice en jns.org y cuéntenos dónde ven o escuchan el programa y su opinión. Y recuerden, sigan leyendo y pensando por ustedes mismos y nos vemos de nuevo la próxima semana.